25 de diciembre es una fecha muy importante en la sociedad en la actualidad. Para muchos creyentes, incluyendo muchos religiosos profesantes, el 25 de diciembre es la fecha en la que tradicionalmente se celebra el nacimiento de Cristo el Salvador. Para los verdaderos creyentes, la mezcla de elementos de origen extrabíblico es causa de profunda tristeza y desencanto, y por tal motivo se esfuerzan de mantener a Cristo como el centro de la Navidad y denuncian con denuedo cualquier otro elemento de la celebración de este día festivo que no tenga origen o fundamento bíblico. Es una fecha para ellos, inclusive, que se aprovecha no solamente para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, sino para predicar el Evangelio a los perdidos. Otros creyentes, menos comprometidos con el Evangelio, siguen las tradiciones navideñas, aunque no tengan fundamento bíblico, porque son parte integral e inseparable de las celebraciones de temporada, sin cuestionar ni su origen ni su significado. Para la mayoría de la gente, por supuesto, lo espiritual es lo menos importante de la celebración de Navidad. Y la razón por la que más añoran la llegada de estas fechas es por las reuniones familiares, los regalos, los villancicos y todas aquellas tradiciones asociadas con este día festivo con los que se criaron, que son ahora inseparables, pues sin ellas Navidad no sería Navidad. El encanto y embelezo que estas fiestas producen sobrepasan en mucho la importancia, si es que tuviera alguna, en el aspecto espiritual, su significado y mucho menos su origen. Pero, ¿cómo llegó el 25 de diciembre a ser el día festivo? O aún más, ¿cómo llegó a ser la fecha en que se celebraría el nacimiento del Salvador? A continuación voy a presentar el origen y el significado de esta fecha tal y como se encuentran en fuentes de información serias. Se han escogido 4 tipos de fuentes para encontrar esta información sin mayor comentario: fuentes de autores u organizaciones cristianas, fuentes católicas y fuentes seculares, y fuentes abiertamente declaradas paganas o anticristianas. Aquí están lo que éstas dicen. Fuentes cristianas. El autor bautista Kenneth Scott Latourette escribió su Historia del Cristianismo en 2 tomos y ha sido el libro de texto en muchos seminarios, incluyendo los principales y más reconocidos seminarios bautistas en los Estados Unidos. Aunque en algunos círculos Latourette es considerado bautista liberal, su obra sigue siendo considerada una obra fidedigna en materia de historia eclesiástica. He aquí lo que él dice. Para fines del siglo IV, otros 2 festivales ya se habían esparcido ampliamente: la Epifanía, que se originó en el Oriente, y el 25 de diciembre, que surgió del Poniente. La Epifanía al principio se celebró el 6 y el 10 de enero, pero más adelante solo en la primera de esas fechas, y conmemoraba el nacimiento de Jesús, la adoración de Jesús por los magos y el bautismo de Jesús. Navidad, la observancia del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, parece haber comenzado en Roma. El Nuevo Testamento, casi ni es necesario decir, no da pistas de los días precisos de ninguno de estos eventos, pero fueron obviamente de importancia para los cristianos. Y la Epifanía y la Navidad, aunque fijados en forma convencional, llegaron a permanecer. Otra fuente, el Manual de Historia del Cristianismo de la casa publicadora Ehrman, casa de publicaciones de autores cristianos, dice: Navidad parece haber comenzado a celebrarse ampliamente en el siglo IV para conmemorar el nacimiento de Jesús. Hubo considerable incertidumbre sobre la fecha correcta. La mayoría de las iglesias orientales la fijaron el 6 de enero, pero las del Poniente escogieron el 25 de diciembre. No se sabe con certeza por qué se escogieron estas fechas, pero es posible que las iglesias cristianas escogieran días que eran días de fiestas públicas para celebraciones paganas.
Para inicios del siglo V, el Oriente y el Poniente ya habían coordinado su práctica sosteniendo el 25 de diciembre como el aniversario del nacimiento de Jesús, mientras que el 6 de enero celebraban el aniversario de la visita de los magos. La Iglesia cristiana continuó y adoptó muchas ideas paganas e imágenes. Desde la adoración del sol, por ejemplo, vino la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, el cumpleaños del sol. Saturnalia, el festival romano invernal del 17 al 21 de diciembre, proveyó la alegría, la dádiva de regalos y las velas típicas de los posteriores días festivos de la Navidad. La primera mención de la Navidad como festival de la Iglesia, el 25 de diciembre, remonta al 336 después de Cristo. Aparece en el catálogo filocaliano del 354, un calendario civil y religioso compilado en Roma. En este, el 6 de enero, conocido como la Epifanía, fue favorecido como el aniversario del nacimiento y bautismo de Cristo. La fecha del Poniente fue introducida al Oriente por Juan Crisóstomo cerca de fines del siglo IV. Subsecuentemente, el nacimiento de Cristo fue celebrado tanto por el Oriente como por el Occidente el 25 de diciembre. Otra obra cristiana, la reconocida Enciclopedia Bíblica, en 5 volúmenes de la reconocida publicadora Zondervan, cuyo editor en jefe fue Merrill Tenney, señala: Navidad, el aniversario tradicional del nacimiento de Jesucristo. La mayoría de los protestantes y católicos romanos observan este aniversario el 25 de diciembre. La Iglesia Ortodoxa Oriental y la Armeniana observan el nacimiento de Cristo ya sea el 25 de diciembre o el 6 de enero. Ni el término Navidad, ni la celebración misma del aniversario del nacimiento de Cristo está registrado en la Biblia. Los primeros cristianos se reunían con regularidad para conmemorar la muerte, la resurrección y el retorno prometido de Cristo. 1 Corintios 11, 20 al 34. Las autoridades no están de acuerdo respecto a la fecha precisa del nacimiento de Cristo, ni tampoco hay consenso respecto al tiempo en el que comenzó la celebración de Navidad en las iglesias. Es probable que diversas tradiciones en la iglesia primitiva respecto al tiempo preciso de la concepción de Cristo haya llevado a las diferencias de las fechas de la observancia de la Navidad en el Oriente y en el Occidente. Desde 336 después de Cristo, la observancia de la Navidad del 25 de diciembre estaba esparcida ampliamente entre las iglesias occidentales. La fiesta de la Saturnalia en la antigua Roma, por ejemplo, se celebraba durante 7 días, del 17 al 24 de diciembre, y estaba caracterizada por el espíritu de alegría, dádivas de regalos a los niños y otras formas de entretenimiento. Gradualmente los cristianos primitivos reemplazaron la fiesta pagana con la celebración de la Navidad, pero muchas de las tradiciones de la observancia fueron asimiladas y permanecen hasta este día como parte de la observancia de la Navidad. Y por último, como parte de las fuentes cristianas, en cuanto al origen del 25 de diciembre, el Compendio de la Historia Cristiana de Robert A. Baker dice: tanto el bautismo como el nacimiento de Jesús se habían estado celebrando en enero durante este periodo, pero en un esfuerzo por ganar a los paganos, la celebración del nacimiento de Cristo se cambió inmediatamente después del fin del periodo que termina en diciembre 25, una fiesta romana y escandinava. Ahora vamos a ver fuentes católicas. La Enciclopedia Católica en línea informa: Natalis Invicti. La conocida fiesta solar del Natalis Invicti, celebrada el 25 de diciembre, ejerció una fuerte influencia sobre nuestra fecha navideña. Para conocer la historia del culto solar, su importancia en el Imperio Romano y su sincretismo con el mitraísmo, véase la obra Cumon Textes et Monuments, Corpus Inscriptionum Latinarum, página 338.
en la que ha recogido datos sobre esta fiesta, la cual llegó a su punto máximo de popularidad bajo Aureliano, el 274. Filipo del Torre, en 1700, advirtió su importancia. Habría que subrayar que, como ya se ha dicho, sin la adición en el calendario filócalo, no sería posible aquí el poder perfilar la historia e idioma del simbolismo solar aplicado a Dios, el Mesías y a Cristo, tanto en los canónicos judíos o cristianos, en la patrística u obras de devoción. Los himnos y oficios de Navidad abundan en esto. Cumont ha delineado bien los textos. Cita antes citada, Adit Nota C, página 355. Ahora vamos a las fuentes seculares. En la enciclopedia.com se lee: ¿cómo llega entonces el 25 de diciembre a ser Navidad? La historia nos da la respuesta. En vez de ser este día el nacimiento de nuestro Salvador, este era el día en que los paganos durante muchos siglos celebraron el nacimiento de su Dios solar. Al nacimiento de Jesús se le asignó la fecha del solsticio de invierno, que cae el 25 de diciembre según el calendario juliano romano, y según el calendario egipcio cae el 6 de enero, porque en ese día el sol iniciaba su retorno a los cielos del norte. Los adoradores de Mitra, divinidad greco-romana, celebraban el nacimiento del sol invencible. Entre los romanos paganos, del 17 al 23 de diciembre se festejaba la adoración a Saturno, el dios de la agricultura. La Navidad se originó en una época en que el culto al sol era popular en Roma. Las festividades dedicadas al dios Sol fueron adaptadas por la religión, entre comillas, cristiana, donde la Navidad reemplazó esta festividad al sol con el nacimiento de Jesús. Los líderes de la iglesia apóstata, negación, adjudicación de la fe, en sus esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo, hicieron el primer aniversario del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre del año 354 de nuestra era. En el siglo V, la mayor parte de la Iglesia Católica de Oriente ya había adoptado la fecha del 25 de diciembre como fecha del aniversario del nacimiento de Jesús, y el 6 de enero lo designaron como fiesta de la Epifanía, acontecimiento religioso para conmemorar la manifestación de Jesús. Los líderes de la iglesia apóstata acuñaron el nacimiento de Cristo en una fecha que armonizara con la celebración pagana del nacimiento del dios Sol. Desde el siglo V se viene observando el 25 de diciembre como aniversario del nacimiento de Cristo, que era el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. Los primeros cristianos no estaban preocupados al principio del movimiento de Cristo, ni hasta el siglo IV de nuestra era. No era una observancia fijada universalmente entre los cristianos. La elección del 25 de diciembre se considera arbitraria, no basada en evidencia proporcionada en el Nuevo Testamento, el texto cristiano que trata de la vida de Cristo. Se han propuesto muchas teorías sobre la elección del 25 de diciembre para el nacimiento de Cristo, pero de que caía durante la Saturnalia romana ahora ha sido descartada por la mayoría. Parece haberse fijado en relación a la Epifanía, 6 de enero, contando al revés los 12 días, ahora los famosos 12 días de la Navidad, o 13 noches por el calendario lunar. También cae 3 días después del solsticio de invierno, fecha cuando varios de los dioses paganos pasaron por una resurrección después del día más corto del año. Esto incluye el Sol Invictus de la religión del Estado de Roma durante los tiempos paganos, una secta asociada con la deidificación del emperador. Cualquiera que fuere la explicación, es evidente que los primeros padres de la Iglesia, en su lucha por la supremacía política y psicológica, recurrieron a la interpretatio romana, el proceso de romanización de dioses extranjeros, al expropiar una cantidad de símbolos y observancias paganos y dándoles nuevos significados cristianos. Por esta razón, Navidad y especialmente las comidas asociadas con ella
representan una fusión de diversas tendencias paganas que varían ampliamente en énfasis de un país a otro. Ahora veamos las fuentes paganas. En Cultura Clásica, que es la página del mundo grecolatino en español, se encuentra 25 de diciembre. Nacimiento de los dioses solares, hermano y amante de Isis. Osiris será un dios benéfico, cuyo nacimiento fue anunciado por una misteriosa y potente voz que retumbó en el templo de Tebas. Fiesta del Sol Invicto. También se celebra el nacimiento de Mitra, dios iranio del cielo y de la luz, y más tarde tutelar de las legiones romanas. Nació milagrosamente del seno de una roca, y los pastores fueron los primeros en dirigir sus plegarias al niño desnudo, cubierto tan solo por un gorro frigio. El culto al sol, de escasa importancia entre los antiguos romanos, cobró auge a partir del emperador Aureliano, quien en el 274 lo asimiló al Sol Invictus de la religión siria e instauró un nuevo culto. Con el tiempo, este dios acabó imponiéndose a las demás divinidades hasta desembocar, por sincretismo, en una religión monoteísta. El movimiento Wicca, o neopaganismo, que es un eufemismo para referirse al paganismo y a la brujería, existen 8 celebraciones o sabbats en su calendario de días festivos, de los cuales 4 son más importantes, incluyendo la celebración del solsticio de invierno o Yule. La fiesta neopagana del Yule corresponde con la celebración cristiana de la Navidad durante el solsticio de invierno. Esta es una descripción de ese sabbat neopagano de brujería. Fiesta de Yule. De Wikipedia, la enciclopedia libre, leemos: las fiestas de Yule, del nórdico antiguo Yule, se celebran cada solsticio de invierno. Es esta una celebración de los pueblos nórdicos relacionada con la mitología germana y el paganismo nórdico. Origen. La fiesta pagana del Yule tiene su origen en la Escandinavia precristiana. Constituía sobre todo una fiesta de la familia y estuvo siempre dedicada a la fertilidad, a los solsticios y a la familia. Era una festividad donde también se recordaba a los ancestros, los amigos ausentes, y la mesa donde se celebraba la fiesta se preparaba con esplendor y magnificencia ante la tumba de los parientes fallecidos y priorizando la hospitalidad hacia los forasteros. Descripción. Artículo principal. Solsticio de invierno. Actualmente en la cultura neopagana, esta celebración ha sido reconstruida en muy variados grupos, como en el caso de la religión Asatru y la religión Wicca. Una forma de celebrar estas fiestas es a través de 8 días solares festivos, llamados comúnmente sabbats, de la rueda anual. Las fiestas de Yule se celebran en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte cerca del 21 de diciembre y en el hemisferio sur alrededor del 21 de junio. Yule y Yuletide, al igual que la festividad de Yalda, una fiesta invernal iraní, son términos arcaicos indoeuropeos usados para referirse a la tradición antigua que observa los cambios naturales causados por la rotación del Sol alrededor de la Tierra y sus efectos en la cosecha alimenticia durante el solsticio invernal o solsticio de invierno. En la celebración de Yuletide, como en aquella, es costumbre entonar canciones para proveer así una atmósfera relajada. De hecho, este concepto es el significado de Yule por los 2 diferentes diccionarios de Oxford, el Oxford English Dictionary y el Concise Oxford Dictionary. Las personas que no están familiarizadas con la mitología nórdica y el paganismo europeo simplemente no sabrían distinguir entre las palabras Yule y Joul, Navidad y la Natividad, que en cierto sentido son sinónimos y a la vez antónimos. Este uso o término aún sobrevive en muchas canciones navideñas o villancicos, así como en la conferencia de una torta o pastel llamado Yule log o tronco de Navidad.
en referencia directa a un tronco ritual de esta festividad ancestral. La palabra Yule todavía existe en algún dialecto escocés, con el término Jul, en Noruega, Dinamarca y Suecia con el término Julo, en Finlandia. En la actualidad se suele considerar el periodo festivo comprendido desde el día de la Nochebuena hasta después del primer día del año, o especialmente en Inglaterra hasta el Día de Reyes. Comparaciones entre las palabras. Como se explicó anteriormente, en la mayoría de las lenguas europeas, sea cual sea la forma en que se pronuncia o traduzca tanto Navidad como Natividad, al igual que Yule, se entienden como sinónimos de una misma celebración. Tal es el caso en la lengua española, donde cualquier diccionario traducirá la palabra Yule como Pascuas o Navidades. Apreciación esta que es algo vaga. Para profundizar. En los círculos religiosos cristianos, desde el catolicismo hasta el protestantismo, o las diferentes denominaciones cristianas, el término Natividad es el más correctamente usado para diferenciarse así de la Navidad y sus orígenes paganos, al igual que el de las fiestas de Yule, claramente de corte druídico. Los romanos también celebraban el solsticio de invierno cuando el sol vence a las tinieblas y empiezan a alargarse los días. Después del edicto de Milán, por el que Constantino declaraba el cristianismo romano como religión oficial del imperio, los romanos seguían celebrando su fiesta de solsticio de invierno. La Iglesia decidió absorber esa fiesta, dotándole de un sentido cristiano, puesto que hasta entonces no se celebraba la Natividad del Señor. El sol que vence a las tinieblas es Cristo, y desde entonces la Navidad se corresponde con la noche del 24 al 25 de diciembre, igual que la noche de San Juan en 6 meses antes, el tiempo que se llevaba Jesús de Nazaret y Juan de Ain Karim, el Bautista, la noche del 24 al 25 de junio, en que el sol es el vencedor absoluto sobre las tinieblas, el solsticio de verano. Pues bien, hermanos, estas son las fuentes que nos relatan el origen de la fecha del 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Cristo. Para concluir, solamente quiero añadir esto. La Biblia no nos dice cuándo nació Jesús. La Biblia no manda celebrar su nacimiento, pero sí manda celebrar su muerte en la Cena del Señor. Sin embargo, la Biblia tampoco prohíbe celebrar su nacimiento, y el cristiano tiene libertad para celebrarlo si así lo desea. Romanos 14:5. Pero la pregunta a considerar sería, ¿no sería mejor escoger otra fecha que la que las religiones paganas han utilizado por siglos, desde antes del cristianismo, para celebrar el nacimiento de su deidad pagana? ¿Y no debería el cristiano tener discernimiento para separar el trigo de la cizaña en todas las tradiciones y costumbres que se practican en tiempos modernos, como arbolito de Navidad, intercambio de regalos, guirnaldas, villancicos con graves problemas doctrinales, etcétera, etcétera? La Biblia nos exhorta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Y Gálatas 4, del 8 al 10 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.